Presidente del Consejo Científico de ATAC, profesor de Economía y bueno, está aquí hoy con nosotros en las jornadas que estamos organizando desde el 15M de Oviedo para discutir sobre economía, propuestas alternativas y un poco hacer un poco de pensamiento contrahegemónico. A modo de cuña, recordad que el sábado tenemos otra charla que va a venir Carlos Ponte de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, un representante sindical de SOATEA y otro de CSI Educación, no, de CSI Servicios Centrales, para discutir sobre las consecuencias de la privatización en salud, educación y servicios centrales. Si es más barato, más eficiente, qué consecuencias tiene para los ciudadanos. Eso es el sábado aquí a las 7, ¿vale? Y sin más, pues bueno. Ya libre. Sí, a gusto, rapidez. Muchas gracias a los amigos y amigas de ATAC en Asturias y también a los amigos de 15M. Y bueno, pues en cuanto el amigo Luis Miguel contactó conmigo, yo vengo de Casasibáñez, un pueblecito de Albacete, allí ya donde la Mancha termina y comienza el Levante, ¿verdad? Y bueno, luego también coincidieron otros amigos de Avilés que me invitaron para mañana y ya no me lo pensé. Digo, pues nada, nos vamos para el norte, que como no conozco vuestra tierra, pues la disfrutaré y compartiré con vosotros, porque vamos, la experiencia nos dice que a la gente cuando se le deja hablar, se le deja pensar, pues transmite, comparte, y de eso se trata, ¿no? Ahora mismo son las 7:05 de la tarde, no vamos a llegar más allá de las 8 menos cuarto, con una exposición así, unas pinceladas de los 3 temas que me sugirieron que abordase, y luego a partir de ahí de lo que se trata es de que pongamos en común, ¿verdad? De que cualquier duda que se pueda plantear, cualquier cosa con la que no se esté de acuerdo, que seguro que las hay también, en definitiva, que deis vuestro punto de vista sobre las cuestiones que voy a ir desgranando. La conferencia que me pidieron que impartiera es sobre crisis, euro, austeridad fiscal, 2 puntos y luego alternativas. Bien, como sabéis, ATAC es una organización que está presente prácticamente en todo el mundo, nació en Europa, en Francia, y bueno, ya tenemos casi 14 años de vida. Y desgraciadamente, o afortunadamente, como queramos verlo, pues es de estas organizaciones que con tiempo avisaron, pusieron sobre la mesa los peligros de una globalización económico-financiera salvaje como se estaba produciendo en el mundo. Fijaros que el principal objetivo que se plantea ATAC cuando nace en 1998, con un artículo que escribe Ignacio Ramonet, que se llama Desarmemos los mercados financieros, lleva un título, como veis, absolutamente premonitorio. Se plantean los objetivos. Y fijémonos cómo estos 2 objetivos que se plantean en 98, ahora, hoy, están en la mesa de debate de los políticos. Lo que no sabemos si es bueno o malo. Ahí está. Son el impuesto a las transacciones financieras, lo que coloquialmente se ha conocido como la tasa Tobin, ¿verdad? Pues ya sabéis que desde que el G20 comienza a reunirse tras el nacimiento de la crisis en 2008, este ha sido un tema recurrente, que va y viene a las reuniones del G20 y siempre sale igual que entró, es decir, no se aborda nada en este sentido. Ahora, como sabéis, Sarkozy lo lleva como bandera electoral para las próximas elecciones. Y el otro asunto es el que hace referencia al tema de los paraísos fiscales. Es otra de las cuestiones, como bien sabéis todos y todas, que está en el verdadero origen, en el germen de todo lo que está ocurriendo. Fijémonos que en tiempos el anterior director gerente del FMI, aquel que fue expulsado por lo que todos y todas sabéis, ¿verdad?, por intentar abusar de una mujer, Strauss-Kahn, dijo textualmente, hay que pegar fuego a los paraísos fiscales, y lo dijo en el 2008. Bueno, los que podemos tener un planteamiento más pacifista no queremos que haya violencia, ni fuego, ni nada, queremos que se cierren, que se evite su funcionamiento, en definitiva, que dejen de funcionar.
¿Qué os quiero decir con esto? Que estos dos asuntos, que son cruciales para entender el origen, la evolución de la crisis, todavía están sin abordar. Y es importante que lo tengamos claro, porque como ahora vamos a ir viendo, las medidas y los planteamientos que se están haciendo desde 2008 hasta la actualidad no acaban de llegar al corazón del problema. No se están planteando, como bien sabéis, un cambio de raíz de toda esta estructura, de todo este sistema capitalista que tuvo una cara más o menos amable con lo que se conoce con el keynesianismo, la socialdemocracia, ¿verdad?, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, pero a partir del auge del neoliberalismo pues ha tenido su verdadera cara, que es su cara más salvaje y criminal, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos y todas nos cuestionamos muchas veces de cómo puede ser que, como tenía el libro, el título que tenía Torres y Garzón, el anterior, cómo se ha hundido todo y no se ha caído nada, ¿no? El último, que ha sido un verdadero éxito, quizás muchos ya lo conocéis, ¿verdad? Hay alternativas, está escrito por 3 miembros del Consejo Científico de ATAC, por Vicente Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. Se ha convertido afortunadamente en éxito de ventas y de descargas, porque ya sabéis que los autores no tienen ningún beneficio con el libro y lo primero que hicieron fue lanzarlo gratuitamente a la web para que todo el mundo pudiera acceder a él. Y nos pone en la pista de que hay mucha gente, muchísima, que está buscando otras cosas, que en definitiva está deseosa de conocer que efectivamente hay otra vía a la que nos están poniendo sobre la mesa. Bien, pues si os parece vamos a ir entrando en materia, vamos a contar algunas cuestiones que entiendo de interés. Ya sabéis que en este tema de la crisis, la dichosa crisis, es que cada día, no cada semana ni cada mes, cada día nos levantamos y acudimos a los medios de comunicación a ver la nueva sorpresa, que es lo último. Y en el caso español, como sabéis, en el caso de las recientes medidas, que dicen, no, ¿cuáles han sido las recientes medidas? Entonces hay que preguntar, bueno, las medidas de reforma fiscal del último Consejo de Ministros, la reforma financiera de la semana pasada, la reforma laboral de la pasada, es decir, es todo una sucesión rápida y profunda. Y vamos a utilizar una palabra que utiliza el señor ministro, ¿verdad?, que ya sabéis que en vez de hablar a la ciudadanía, cuchichea al oído al presidente del Eurogrupo, ¿no? Agresividad, esa es la palabra. Y como a veces les traiciona, no, el subconsciente no, pero como son, pues tenemos sobre la mesa que lo que estamos viendo es algo realmente agresivo contra la gente normal y corriente, ¿no? Por lo tanto, también es importante resaltar que la crisis esta que llamamos financiera fue como se destapó con las hipotecas basura en agosto de 2007, luego tuvo su cara más violenta con la quiebra de Lehman Brothers, luego fue una crisis bancaria, como todos sabéis, una crisis donde el crédito cesó. Luego de ahí tenemos que hablar de una crisis de la economía real, en el momento que el grifo del crédito se cierra, hay un montón de efecto dominó, sobre todo en el tema de familias, pequeñas y medianas empresas. El último episodio de la crisis es una crisis de deuda. Todos y todas sabéis que vivíamos tan tranquilos con una deuda privada y pública creciente hasta que desde agosto del año pasado el presidente Zapatero debe interrumpir sus vacaciones, ¿verdad?, quedarse en Moncloa porque resulta que los especuladores, que siempre han estado ahí, pues se están cebando con la deuda española, con la italiana y con la previamente con los países que fueron intervenidos. Y ahora mismo se habla de la recesión y ahora mismo también se habla de cuáles son las medidas que se deben de poner en marcha para salir de esta situación. Y aquí dejo abierto un punto porque yo creo que es importante que lo dejemos bien claro desde el principio. Yo sé, me imagino que vosotros y vosotras también tenéis esta sensibilidad. Fijémonos que desde que esto explota, la palabra que estamos oyendo siempre en boca de los responsables políticos es, entre comillas, hay que volver a crecer para generar empleo y para salir de la crisis.
todos y todas sabéis que el crecimiento es el objetivo que se plantean todos los gobiernos, el anterior, el actual, la oposición también, y todos y todas sabéis que el crecimiento nos ha llevado a una grave desigualdad social. Eso es algo que también tenemos que señalar y recalcar. Al igual que en la crisis de los años 30, la actual se caracteriza porque las desigualdades sociales han ido en aumento. Con lo cual, el crecimiento, lo que el profesor Madredo diría, el mito del crecimiento, nos tiene que hacer ver la luz de que más crecimiento no es más bienestar para la gente. Y luego también hay una cuestión que a nadie se le escapa y que desgraciadamente está arrinconada, que es que pareciera que no nos hubiéramos dado cuenta que hasta que todo esto se viene abajo en el 2008 estábamos hablando, teníamos todos la conciencia, éramos conscientes de que la crisis ambiental, la imposibilidad física de nuestro planeta para hacer frente a un consumo y una producción desbocada está ahí y cada vez es más grave. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tengamos la percepción real, absolutamente clara, de que con esta crisis de empleo, que no cabe duda que es social, que es profunda, pues todas las consideraciones respecto a los límites al crecimiento económico se han dejado de lado. Por eso, incluso dentro de nuestro colectivo, dentro de ATAC, imagino que en otros colectivos que estéis aquí presentes, cada vez más se profundiza en este asunto. Vamos a ver, no cabe duda que para salir de esta situación de crisis en la que estamos, las medidas que se están tomando, todo lo que tiene que ver, y enlazamos, con la austeridad fiscal, esto tan de moda que está hoy en día, ¿no? Austeridad, recortes, todo eso sabemos, los que hayáis estudiado economía o empresa, yo siempre lo digo, que desde que los alumnos entran en la facultad se les dice. Bueno, en política económica, en los momentos en que la actividad económica se reduce, se viene abajo, hay que actuar de manera compensatoria. Para eso están los gobiernos, para eso están los estados, para tirar de la demanda, para consumir, para impulsar la producción, de tal manera que no se genere empleo. Esas son medidas keynesianas. Keynes decía, la economía no crece, no se genera empleo, si los empresarios no tienen buenas expectativas respecto a la venta de su producción. Por eso digo que desde una perspectiva absolutamente socialdemócrata y keynesiana sabemos que las medidas que se están tomando en la actualidad, y además se está reconociendo abiertamente, además se dice, no, esto va a medio y largo plazo, es sentar las bases para cuando llegue el momento de crecer. Ya sabéis que los griegos que van por delante de nosotros, desgraciadamente, dicen que ya no quieren más bases, ¿no? Que lo que quieren es vivir día a día y evitar que la situación vaya agravándose y vaya dejando en la cuneta a un montón de personas. Por lo tanto, estos planteamientos keynesianos deben de ser cada vez más replanteados a la luz de que tenemos una sociedad polarizada, con grandes desigualdades, no solamente dentro del mundo rico, sino también con respecto al mundo empobrecido. Por lo tanto, cada vez más, dentro de, como digo, de nuestro colectivo, se alzan voces que dicen, está muy bien, sabemos que lo que están haciendo ahora los gobiernos no va a resolver el problema del empleo ni del crecimiento, pero ¿es que volver a crecer es la solución? ¿Es que no debemos de plantearnos el futuro de otra manera? Aprovechando que ahora precisamente estamos con la necesidad de volver a poner otras bases. Esa es la cuestión, ¿no? De momento, como bien sabéis, aunque estas cosas se hablan y cada vez más la gente se va dando cuenta de la imposibilidad física, espiritual y material de seguir con ese ritmo, y hay gente que comienza a cambiar su vida, ¿tenemos esperanza en que los gobiernos, los dirigentes políticos puedan actuar en este sentido? Pues ya sabéis que esperanza cero. Cero porque desgraciadamente el ámbito de la política, como sabéis, no se diferencia para nada. Habéis oído que hoy mismo que la última reforma financiera
pues va a ser apoyada también por el PSOE. Y harán otras cosas la semana que viene y también contará con apoyos mutuos, porque en definitiva, como bien sabemos, las políticas que hubieran aplicado un partido u otro van a ser prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque no se hacen aquí, sino que se hacen, como sabéis, a otros niveles. Recordaréis cuando en agosto pasado salió la información de que el señor Trichet, por entonces presidente del Banco Central Europeo, mandaba una carta al gobierno de Italia y mandó otra al gobierno de España. Como seguro que lo habéis leído, pues no tiene desperdicio. Ahí les planteaban abiertamente: usted debe de hacer esto, 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 esto y esto. Y si lo hace, evitaremos la quiebra de su economía. Recordéis que el otro día Zapatero, cuando se despedía del Congreso Socialista, dijo que su única obsesión fue evitar la intervención de España. Bueno, lo consiguió de momento, y lo que todos y todas nos planteamos o nos cuestionamos es si merece la pena seguir pagando la deuda, ¿no? Que en definitiva es lo que se siguen planteando países como Grecia. Aquí entramos con el siguiente asunto, con el euro. Ya sabéis que el euro se implanta en el 2001, ya tenemos más de 10 años de vida, y mientras la situación económica fue boyante, y ya sabéis que en todo ese periodo se produce un proceso de crecimiento económico prácticamente generalizado en toda Europa, pues el euro era jauja, todos felices y contentos. Ya sabéis, la principal ventaja del euro para la ciudadanía de este país es que nos ha permitido acceder a la financiación a unos tipos de interés más baratos. Bien, luego ya, si eso lo traéis al tiempo presente, os daréis cuenta de que hay mucha miopía, ¿no? No solamente en la ciudadanía, que en un momento dado puede hacer barbaridades, sino también en los organismos reguladores, que su nombre lo dice, reguladores, que están para evitar que bancos y, en definitiva, ciudadanos lleven a cabo contratos de hipotecas, sin ir más lejos, que sean perjudiciales para las personas y para la economía, y en definitiva para toda la ciudadanía. Y entonces nos damos cuenta de que en ese sentido el euro, y esto es importante, yo siempre se lo digo a mis alumnos para que lo tengan bien claro, porque cuando estudiábamos economía hace 20 años, los bancos centrales eran otra cosa. Y es que hoy en día nos creemos que el Banco Central funciona como funciona y que eso es así. Y este es el quid de la cuestión para que mucha gente hoy día, como bien sabéis, esté bajo lo que denomina Noemí Klein el shock. En un estado de shock asumimos que no hay otra posibilidad de entender y de actuar en la realidad económica, y por lo tanto todos los recortes, todas las reducciones de derechos sociales, derechos económicos y todo, como veis, de momento se están asumiendo acríticamente y sin ningún tipo de movilización social. Bueno, sin ningún tipo, con movilizaciones sociales escasas o testimoniales, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos claro. El euro empiezan a ponerse las bases con el pacto de estabilidad que algunos recordaréis que se pone en marcha en lo que se conoce como el Tratado de Maastricht. Maastricht se pone en marcha en el año 92, hace 20 años. Y son, por así decirlo, las primeras piedras de lo que luego será la moneda única. Y en aquel momento hay un detalle que se pone en los tratados, que se asume por todos los países y que hoy nos está haciendo pagar un precio muy caro por esa opción, que fue la de la moneda única. El detalle es, como sabéis, la restricción del déficit público, el famoso 3%, los países no podrán tener más de un 3% de déficit público, no podrán tener una deuda acumulada superior al 60% del PIB, en ambos casos, pero hay un detalle que es más sustancial que esto si cabe. Se dice además, los países que tengan déficit solo podrán financiarlo acudiendo a los mercados de capitales. Ahí está aquí la cuestión. Solo podrán financiar el déficit pidiéndole prestado a los bancos.
Eso, como digo, fue un cambio absolutamente trascendental respecto a cómo estaban ocurriendo las cosas antes. Antes había multiplicidad de bancos centrales, cada país tenía su banco central, y el banco central estaba para lo que estaba, para llevar a cabo un servicio público, que es financiar lo público. ¿Cómo se financia lo público? Pues todos entendemos que debe hacerse de manera preferente y de la manera más barata posible. ¿Por qué? Porque es algo que es para la comunidad y que merece la pena y todos aprobamos. En aquellos tiempos, antes de que el Tratado de Maastricht entre en vigor, todos los bancos centrales apoyaban a sus gobiernos concediéndoles préstamos. Ojo, préstamos muy baratos, incluso préstamos que no se devolvían. ¿Qué pasó en mi banco? Si yo tengo mi banco, ¿verdad? Me beneficio de él en el sentido de que le puedo pedir prestado y no devuelvo. Bien, fijémonos que en aquellos momentos Alemania, que fue el país más reticente a esta unión monetaria, ya sabéis que el marco siempre había sido la moneda más fuerte, impuso esa restricción. Y el momento en que se da el monopolio de la financiación de los estados a los bancos, comenzamos a tener muchísimos problemas. Todos los problemas. Todos los problemas. Fijémonos que lo que está ocurriendo hoy con el Banco Central, las entidades financieras y la deuda pública soberana de los países del euro es, si no fuera macabro, es irrisorio. Todos y todas habéis oído ya el argumento. Como sabéis, desde que comienza la crisis en 2008, pero todavía con más intensidad, justo desde enero pasado, el Banco Central da barra libre para que los bancos de la Unión Europea, perdón, de la zona euro, puedan pedir prestado lo que quieran. Ojo, lo que quieran. Y se lo dan al 1%. ¿Vale? Y ya sabéis lo que hacen los bancos con estos puertas. Van rápidamente. Hoy ha tenido subasta España, mañana tendrá Italia, la semana que viene habrá nueva subasta, y allí compran deuda, compran letras, compran bonos de los estados. Ya sabéis que los estados se financian a corto, a medio y a largo plazo. Las letras son a corto plazo, los bonos y la deuda a más largo plazo. Los compran al 5, al 6%, al 8, al 10, al 14, en el caso de Portugal, de Grecia, de Irlanda. Sí, sí, eso es así como estamos hablando en estos momentos. ¿Qué ocurre con esto? Que, como rápidamente todos comprenderemos, se está produciendo en estos momentos de grave crisis social y de arcas públicas en la ruina, se siguen produciendo trasvases de riqueza desde la ciudadanía, que es la que paga los impuestos, a los bancos. El dato del lunes era estremecedor. La mitad de los créditos que ha concedido el Banco Central desde enero hasta aquí se ha concedido a bancos italianos y españoles. Y como bien sabéis, Italia y España no son el 50% de la economía de la zona euro. ¿Qué quiere esto decir? Que los problemas principales en el sector financiero los tenemos aquí y en Italia. A pesar de que se nos dijo por mucho tiempo, recordáis aquello de que el sector financiero español era otra cosa, que aquí estábamos especialmente fuertes. Un pequeño inciso, ya sabéis que nos hemos hermanado los de Castilla-La Mancha con los de Asturias, ¿no? CCM, Caja Castilla-La Mancha, fue intervenida en mi tierra porque le dio por hacer aeropuertos que luego la gente no le da por utilizarlos. Si vosotros tenéis un aeropuerto, conformaros. Le dio por eso, le intervinieron y luego fue a parar a un tal Banco Libertas, propiedad de Cajastur, y ahora ya, con esta última vorágine, pues se ha ido a la nueva entidad que se ha vuelto a fusionar, ¿verdad? Cerramos el inciso, más que nada que veamos cómo a veces el dinero une lo distante, ¿no? Y en este caso, territorios que tienen de por medio mucha tierra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es importante, por lo tanto, que esto también lo relacionemos con los acuerdos del Consejo Europeo del pasado mes de diciembre. Recordáis que el acuerdo fue la regla de oro, la llaman así, son tan muy finos. La regla de oro consiste en que eso del déficit público, que está muy bien y obliga el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad, eso hay que recogerlo en la Constitución. Y ya sabéis que cuando hablamos de Constitución, en España vamos los primeros.
rápidamente, como sabéis, la reforma constitucional del pasado año se produjo en el verano, sin consultar con nadie, con el PP y el PSOE, todo hecho. Y ahora nos jactamos ante el Consejo Europeo de que eso que ahora tienen que hacer todos los países de la zona euro, recoger ese acuerdo de déficit reducido en sus constituciones, aquí ya lo tenemos. Y bueno, eso no es lo más grave, como bien sabéis, es que además la regla de oro establece cuál es la prioridad que debe de existir a la hora de que un país haga frente a sus obligaciones. Sabéis que la Constitución, la reforma constitucional, también recoge que lo primero que deberán pagar los países que estén en situación delicada de sus finanzas serán la devolución de la deuda y los intereses de la deuda. Las pensiones, la educación, la sanidad y todo eso, eso es si queda dinero. Bien, pues esa es la Europa que tenemos. Porque claro, podríamos pensar, efectivamente, que esto es una cosa solo del Estado español. Sí, pero el Estado español está en Europa, y Europa tiene esas reglas, eso es lo que se ha acordado, y Europa tiene, dentro del Tratado de Lisboa, una cláusula que más clarita no puede ser. No se podrán establecer restricciones a los movimientos de capital en el ámbito europeo ni con terceros países. Por lo tanto, cuando decidimos o entendemos que es conveniente luchar contra los movimientos especulativos de capital, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro Tratado de Lisboa dice que no se pueden establecer restricciones. En definitiva, que tenemos todo un marco legal, una estructura que protege, mima, favorece que el capital siga campando a sus anchas. Como os decía antes, esta singularidad del Banco Central no ocurre en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos o en el Banco de Inglaterra. ¿Sabéis? Estados Unidos tiene su moneda, el Reino Unido tiene la suya, y estos bancos funcionan de la manera típica que han funcionado un banco central. Cuando llega el momento dado, financian a sus estados directamente. Este es el detalle. Este es un detalle importante que también hay que matizar. Financian a los bancos directamente, simplemente dándole a la maquinita del dinero. Porque, ojo, darle a la maquinita del dinero cuando la economía está creciendo rápidamente, cuando hay un consumo disparado, ya sabéis que genera un problema, puede generar un problema de inflación, ¿verdad? Pero en los tiempos que corren, llevamos ya 4 años de profunda crisis, de políticas monetarias expansivas al máximo y, como sabéis, de tensiones inflacionistas, nada. ¿Por qué? Porque la recesión es tan fuerte que por mucha política monetaria expansiva que se haga, por mucho crédito que se ponga y se dé a los bancos, al final la actividad económica no se reactiva. Por lo tanto, tenemos que tener claro que esta es una diferencia fundamental, que otras zonas económicas del mundo tienen bancos centrales que financian a sus estados de manera fácil y preferente, mientras que en el caso de la Unión Europea, esta financiación, que pasa exclusivamente por recurrir a los movimientos especulativos de capital, por recurrir a los bancos, está suponiendo una verdadera sangría. Ya sabéis que día sí, día también, las agencias de calificación siguen cumpliendo su papel para hacer que el capital tenga mayor rentabilidad. El ejemplo más claro lo vais a ver o lo entendemos todos cuando recordaréis que en agosto y en diciembre la prima de riesgo española estuvo muy disparada. Tuvo España que pagar un interés diferencial que rondaba el 4 o el 5%, es decir, que respecto a lo que le cuesta financiarse a Alemania, a España le costaba mucho más. Esa es la prima de riesgo. ¿Qué ocurrió en aquellos momentos? Lo que ocurría en aquellos momentos era que existían movimientos especulativos que apostaban por vender deuda española. Es muy sencillo cómo funciona y cómo opera. Cuando en un momento dado los especuladores que tienen en su poder deuda española deciden venderla masivamente, sacarla al mercado masivamente, ya sabéis que lo que llamamos en economía o en la sociedad pacto entre caballeros, entre sinvergüenzas habría que decir, es eso. Es decir, ¿cómo especulamos? Nos ponemos todos de acuerdo para vender masivamente la deuda española que tengamos.
¿Qué le ocurre al precio de la deuda en el mercado? Que cae, ¿verdad? Cuando sacamos al mercado una cantidad grande de deuda, su precio cae. La deuda, como sabéis, es un título de renta fija. ¿Qué quiere decir eso? Que pasado un tiempo, el Estado que ha emitido esa deuda te devuelve lo que tú pagaste por esa deuda, más un tipo de interés, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando en los mercados secundarios se llena todo de deuda pública española? Que su precio cae. Y como el rendimiento que tiene esa deuda sigue siendo el mismo, porque pasado el plazo de vencimiento acudiremos al Estado y el Estado nos pagará la cantidad que inicialmente se comprometió, como ahora su valor es menor, como el denominador que diríamos en matemáticas ha caído, pues la rentabilidad de la deuda sube. Entonces recordaréis que cuando hablamos de prima de riesgo nos estamos refiriendo a eso. En un momento dado los especuladores dicen, a por ellos. Y es Italia, y es España, y antes fue Grecia, Portugal e Irlanda. Todos recordaréis cómo uno a uno fueron cayendo. ¿Qué ocurre en esos momentos? Cuando se comienza a especular y se comienza a atacar la deuda pública, lo que tiene que hacer el Estado, que saca nuevas emisiones, es pagar más. ¿Por qué? Porque como nadie quiere deuda española, y el síntoma de que nadie la quiere es que se está vendiendo, se están desprendiendo de la deuda, el Estado, si quiere colocar la nueva deuda que emite, debe de pagar mayor tipo de interés. Eso, como sabéis, ocurrió en agosto y en diciembre. Y ahora se da una situación paradójica, porque, como bien sabéis, tan pronto entra el gobierno del Partido Popular al poder, dice lo siguiente: no se va a cumplir la expectativa de déficit público para 2011 y para 2012 otro tanto. En teoría, esos son mensajes que las agencias de calificación deben recoger de una manera muy clara. Un país que no cumple sus compromisos es un país que no está haciendo bien las cosas. Por lo tanto, vamos a exigirle que pague más tipo de interés por la deuda, ¿vale? Y eso no se está produciendo. Fijémonos que llevamos 2 meses en los que más o menos España se ha quitado de encima el fantasma de la prima elevada. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Porque existe hoy en día, desde que en enero el Banco Central lanzó toda la liquidez a los bancos, existe un gran exceso de liquidez. Los bancos tienen hoy muchísimo dinero y pueden seguir comprando deuda pública de los estados a un tipo más o menos en relación al que había antes, sin demasiados contratiempos. ¿Qué quiero con esto decir? Que el detalle último que mucha gente comenzó a pedir en diciembre cuando la cosa se ponía muy fea, incluso el propio Rajoy, trasladaron una y otra vez a la Unión Europea y al Banco Central el siguiente mensaje: Banco Central, por favor, evite esta especulación y compre usted directamente la deuda. ¿Entendéis la diferencia entre comprar directamente la deuda del Estado o comprarla en el mercado secundario? Si el Banco Central va y compra directamente la deuda, lo puede hacer a un tipo de interés mínimo. Y por lo tanto, los problemas presupuestarios que están pasando en muchos estados se alivian. Porque se puede comprar deuda al 1%, al 1,5%. Mientras que si lo que hacemos es un paso intermedio, como está ocurriendo en la actualidad, le estamos dando el gran negocio de la financiación de los estados a los bancos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y es tan sencillo como lo estamos hablando. Es tan sencillo como que el Banco Central reconociera esta situación. Si se tienen que cambiar los tratados, que se cambien. Que para eso están los tratados, para adaptarlos a las necesidades y a la realidad de la gente. Sin embargo, eso no se está haciendo. Y, como sabéis, sin ir más lejos, el tema de Grecia está ahora mismo absolutamente en el aire. ¿Por qué? Porque por primera vez Alemania ayer lo dijo abiertamente, se plantean muy seriamente que Grecia salga del euro. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el Parlamento griego ha dicho que ya está bien de aprobar cosas que no se pueden admitir. Y ha habido diputados y diputadas que han dicho que con ellos no. Y ojo, y si han dicho eso es porque el pueblo griego, como bien sabéis, está en pie de guerra. Y han dicho, ojo, que si los partidos que van a concurrir a las próximas elecciones en Grecia no se comprometen por escrito ya a cumplir todo lo que les diga la Unión Europea, que no hay pela.
Bueno, la semana que viene saldremos de la incógnita, ¿no? Si finalmente pasarán de nuevo por el aro, harán cualquier operación tecnócrata, ya sabéis que es la manera suave de decir a los golpes de Estado financieros, que les dicen, no, es que es un gobierno tecnócrata que hace lo que yo le digo, ¿no? Y desgraciadamente esa es la situación, de tal manera que países como Francia, por ejemplo, pronto nos tocará España, la principal partida de sus presupuestos para 2012 no es ni la educación, ni la sanidad, ni la defensa, es el pago de la deuda. ¿Qué queremos decir con esto? Que seguimos con un sistema que sigue privilegiando, en este caso, los intereses de los bancos y las entidades financieras, y desgraciadamente la Unión Europea no acaba de reconsiderarlo. Ya sabéis que hoy día han entrado nuevos países a una situación de recesión. Todo va a depender de lo que dure y lo dura que sea esta situación en la que estamos entrando en la Unión Europea, ¿no? Una situación que se caracteriza, como bien sabéis, por desempleo creciente. Bien. Pues, si os parece, si más o menos esto ha quedado claro, el tema de la austeridad fiscal, y con esto ya vamos entrando en la recta final de mi exposición, también tiene truco, ¿no? Porque no solamente este que acabo de contaros, es decir, la posibilidad de que el Banco Central cumpliera un papel cercano a la ciudadanía, sino otro truco más que todos y todas sabéis, que es el que tiene que ver con que cuando se plantea que el déficit está disparado, claro está, ya hemos contado que eso es un planteamiento absolutamente erróneo, porque en tiempos pasados los déficits públicos estuvieron más disparados que ahora y se asumieron como normales para reactivar y salir adelante y mejorar la situación de la gente. Pero ahora, como también damos por sentado que el déficit no puede superar lo que no tiene que superar, automáticamente vienen los recortes. Y ya sabéis que lo que no se plantea casi nunca, salvo salvedades muy pequeñas, es que hay otra posibilidad de evitar que ese déficit vaya creciendo. Y esa posibilidad pasa por impuestos. Impuestos progresivos. Más progresivos. Porque, como sabéis, la reforma fiscal que hizo el gobierno del Partido Popular en pasado diciembre, que todo hay que decirlo, a la que no se atrevió el PSOE, tiene sus puntos interesantes, pero nosotros desde ATAC, cuando sacamos el comunicado, dijimos, muy bien, pero aún se puede más. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la subida en los tipos impositivos del IRPF la plantean de manera temporal, a 2 años, luego revisable, y la plantean todavía llegando a unos porcentajes de impuestos que están muy por debajo de lo que en tiempos hubo. Debéis de saber una cosa, el IRPF se pone en marcha en el año 78, fruto de los pactos de la Moncloa. ¿Sabéis lo que pagaban las rentas más altas de este país en aquellos tiempos? Es decir, que cobraba mucho dinero y estaba en el último escalón, pagaba el 56%. Bastante más de la mitad de su renta era para pagar impuestos. Sucesivos gobiernos del PSOE y del PP rebajaron ese 56 al 43, que es el que teníamos hace 2 años. Es decir, en tiempos buenos lo que hacemos es liquidarnos el estado del bienestar por su base, y es con los impuestos. Como la economía iba como un cañón, entre comillas, había ingresos fiscales por otras vías y, entre comillas, no se notaba. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del PP que no se ha atrevido el PSOE? Ha subido los tipos medios de la renta, pero todavía, con todo y con eso, los ha dejado por debajo de 56. Creo que los ha dejado en 53. Creo que los ha dejado. También ha subido otro tipo interesante, que es el que pagan los rendimientos de capital, que, como bien sabéis, en este país tienen un trato preferente desde tiempo A. 2 personas iguales, 2 familias iguales, tienen la misma renta, una procedente del trabajo y otra del capital, y la que procede del trabajo, Hacienda le cruje mucho más que lo que le da a la procede del capital. La del capital, como sabéis, pagaban el 19% hasta hace 3 años, y ahora las han subido con esta última, creo que se van a poner en el 22-23%. El 22 o el 23% de tipo marginal en el capital es lo que paga una familia de renta media baja, ¿vale? Pues este es otro asunto importante. Y luego otro asunto también,
que, aunque solo sea por su carácter testimonial, es la cuestión del impuesto de patrimonio, que sabéis que alegremente lo quitamos en este país diciendo que es que había mucho fraude en el mismo. Pues si fraude, acométalo, persígalo, pero no quite el impuesto. Y otro detalle fundamental, que está muy ligado, muy ligado con el Spain is different, es decir, aquí somos diferentes, con la burbuja inmobiliaria, es el tema que es fundamental, de la desgravación fiscal a la adquisición de vivienda. Hay muchas personas de mi edad y para arriba nos beneficiamos de ella, ¿vale? Como sabéis, las personas que adquieren una vivienda desde el tiempo de que se pone el IRPF en marcha, tienen una desgravación fiscal. Pero hay que mirar con lupa las desgravaciones fiscales, porque cuando lo hacemos nos damos cuenta que no benefician como se nos plantea y se nos dice alegremente, es que esto es para que la gente pueda acceder a la vivienda. Cuando se hace el análisis, y el otro día un compañero de ATAC León, que es inspector de Hacienda, nos hizo el análisis y nos demostró que de los, ojo, 10.000 millones de euros que deja de recaudar el Estado al año, ojo, 10.000 millones de euros, porque existe esa desgravación fiscal, la mayor parte de ese dinero se lo desgravan las rentas medias y medias altas. Es decir, no es una desgravación que ayude a las rentas más humildes y a las familias más humildes. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque eso rompe el sistema progresivo de impuestos. Ojo, esa desgravación la quitó el PSOE el año pasado y dijo, como una medida más para decir, vamos a dejar ya de inflar la burbuja o de darle incluso ánimos a la burbuja. La quitó y solo la dejó para las rentas menores de 30.000 euros. Pues la reforma fiscal del PP de diciembre pasado la ha vuelto a poner. ¿Para qué? Para seguir impulsando y apoyando un sector que todos y todas sabemos que no tiene razón de ser, que ha servido para que mucha gente encuentre la más absoluta precariedad, que ha servido para desviar la atención de lo que son sistemas de vivienda pública y vivienda de alquiler que sí tienen otros países de Europa. Y en España todavía de vez en cuando se sigue diciendo, es que el sector de la construcción hay que reactivarlo. Bien. Pues habrá que pensar en qué hora ponemos a la gente a trabajar, porque con 2 millones de viviendas vacías, con 700.000 en manos de los bancos y todas esas cosas, hay cosas que no se acaban de entenderse. Bueno, por lo tanto, alternativas, banca pública y banca cooperativa. Lo que pasa es que ya sabéis que a algunos mandates del gran capital esto no les gustaría ver. ATAC, hace 2 años, llevó esta iniciativa al Congreso de los Diputados, cuando todo el revoliteo de las cajas de ahorro, que como sabéis todas estaban más para allá que para acá, ATAC dijo, ahora es el momento. Como son unas entidades lo más parecido a lo público que hay, hagámoslas públicas. Y el dinero, que ahora mismo se pierde en las vueltas y vueltas del sistema financiero y no llega a las pymes y a las familias, hagámoslos a través de banco público. Que los mayores saben que en este país la banca pública no es un invento de hace 4 días, no, ha existido a lo largo del tiempo y todos y todas la conocían y está ahí que se puede ver historia. Como una caja de crédito. La cooperativa de crédito es otra cosa, efectivamente, pero las cajas los bancos públicos son, el Estado dice, yo creo un banco y aquí está el dinero de mi banco central para facilitar crédito hipotecario barato, para facilitar crédito a las administraciones locales, a la agricultura y a la ganadería. Todos esos bancos existían en tiempos del franquismo, fueron creados por el franquismo. Las cajas rurales, las cajas rurales. Si aquí tenéis, bien, yo también tengo en mi pueblo. Y sabéis que no tienen otra obsesión, y con esto ya acabamos, pero es que me habéis dado en el corazón. Os cuento. Castilla-La Mancha, hasta hace 4 días, espera que no me equivoque, 7 cajas rurales, 7, y con esto terminamos. 4 provinciales, es decir, 4 cajas rurales de ámbito provincial, toda la provincia tiene un despliegue en Cuenca, en Ciudad Real, Guadalajara, en Toledo, y 3 locales. Pero ojo, locales quiere decir de mi pueblo, del de al lado y del otro. Unas cooperativas de crédito que tienen 1000 socios, que tienen 50 años de vida, y como dice la gente de nuestro pueblo, esto lo creamos cuando entonces a la gente del mundo rural, a la gente del campo, no le daba un duro los bancos, y lo hicimos nosotros, y lo tenemos aquí. Bien, pues ya sabéis que ahora la locura es fusionar bancos.
y todos y todas sabemos que cuando en un sector, como el financiero, como el de las telecomunicaciones, como el de la energía, el que queráis, cuando en un sector cada vez hay menos empresas y más grandes, preparémonos. Pues eso se está haciendo con el sector financiero en estos momentos. Pues en Castilla-La Mancha, 3 de las provinciales se van por un lado y otra de las provinciales, la más grande, la de Toledo, se va por otro lado. Y quedamos las 3 locales ahí en medio. ¿Os podéis imaginar la cantidad de novios y novias que están teniendo para decirles vente para acá, vente para allá? Que no, que queremos seguir siendo locales. Porque, y con esto acabo, como dice la gente de mi pueblo, fulanico va a la caja rural y pide un crédito. No tiene nada, pero sabemos que es formal, sabemos que es buena persona y sabemos que merece la pena lo que hace. Ese crédito se concede sin aval y morosidad cero. Si ahora la decisión ya no es un consejo rector de gente de mi entorno, de mi cooperativa, sino que la decisión está en el director de riesgos de la entidad que reside en Toledo, no sé dónde, ¿os sabéis cuál va a ser la decisión? Este crédito no está avalado suficientemente y por lo tanto no se puede conceder. Es fundamental que las cooperativas de crédito, la banca ética, en cada lugar, como buenamente se pueda, se mantengan y pervivan a esta locura que es desmontarlo todo. Y ya sabéis que cuanto menos interferencias y menos gente luchando en cercanía, hay gente que eso le viene mejor, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay más que tema y material para que comentemos y pongamos en común. Lo de las cajas rurales, yo recuerdo que en Albacete hicimos una mesa redonda de banca ética, hace un año y pico. Fue Triodo, que es en plan, ya sabéis, plan europeo, plan grande, fue FIARE, que están ahora implantándose, y luego fueron los catalanes de COP57. Y yo me quedé prendado, ¿no? Me quedé prendado porque, claro, es otro sistema. Entonces COP57 nos decía, nosotros somos una cuadrilla de amigos, nos juntamos y tenemos confianza. Y cuando tenemos confianza, nuestros créditos no pasan nunca por el notario. Y tenemos morosidad cero. Y tenemos la sensibilidad que hay que tener para conceder y apoyar los proyectos que merecen la pena. Y ojo, y le preguntaba a la gente, ¿y el fondo de garantía de depósitos? Si pasa algo, ¿me lo garantiza? Dice, no, que nosotros no somos entidad financiera, nosotros somos otra cosa. Y efectivamente, nuestro sistema necesita de otras cosas, ¿no? Para empezar a desenganchar. Pues nada, comentamos si os parece aquello que estiméis más oportuno. Llegué tarde, no sé si hablaste del fraude fiscal al final. No entramos mucho, dejamos caer los paraísos fiscales que van relacionados con el fraude Por fiscal. 80.000 millones, según la Compeusadora, al año que se deja de recaudar. Y sobre todo en las rentas las grandísimas empresas y las mayores fortunas. Efectivamente, nuestro... Y eso por no querer hacer una inspección fiscal que para mí se debería obligar por ley. Sí, pero no nos engañemos, vamos a ser breves y así podemos poner más en común. Tenemos un miembro del comité científico que es gallego, Juan Hernández Vigueras. Acaba de sacar el 3er libro sobre paraísos fiscales. El tema de los paraísos fiscales, yo me pierdo. Cualquier persona, salvo que esté estudiando, claro, que están hechos para eso, para perder al personal. Si tenemos paraísos fiscales donde se pueden esconder todas estas grandes fortunas, ojo, sin que nadie se entere, atacar el fraude fiscal es imposible. Imposible absolutamente. La última reforma fiscal, todos ya sabéis, os habéis familiarizado con la SICAP, ¿verdad? Todos sabéis lo que es la SICAP. Pues no ha tocado la SICAP, no las ha tocado, para que las grandes fortunas sigan operando a través de esas entidades, sigan ganando muchísimo dinero y sigan sin pagar nada. Como veis, ante los recortes hay alternativa. Bueno, a lo que se le pide evadiendo dinero fuera de un país, se le quitan las acordes. Compañero me lo pone fácil, voy a sacar otro chascarrillo. El día de San Juan de hace 2 años, 2010. Lo recordaréis todos y todas porque salió en la prensa.
Salió en la prensa de que un empleado de la Unión de Banca Suiza se había escapado, hay que decirlo así, con un CD con información de cuentas secretas de todos los países europeos. Bueno, no, para que veamos la inspección fiscal a donde llega. Vale, pues bueno, sale con el CD y se lo vende a la Hacienda francesa. Que menos que se ha corrido un riesgo en sacar el CD, pues que intente sacar partido. La Hacienda francesa coge el CD, empieza a ver cuáles son los suyos y le manda a la Hacienda española, creo que un listado de 2000, y le dice, toma, que estos te tocan a ti. ¿Y la Hacienda española fue? No, pero casi. Fijaros en el detalle, porque hay que tenerlo claro. La inspección fiscal le llega esa información de cuentas secretas de ciudadanos y ciudadanas españoles allí, y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar de oficio e investigar, porque no es lo mismo que lo que hicieron. ¿Sabéis lo que hicieron? Vieron las direcciones de las personas, una amable carta. Fulanito de tal, sepa usted que hemos tenido conocimiento, al cual lo estoy diciendo, no, bueno, es de risa, nos reímos tranquilamente, pero es que es así. Sepa usted que hemos tenido conocimiento de que usted tiene una cuenta en Suiza. Ya sabéis que son de ese tipo de cuentas que no son con 3.000 o 4.000 eurillos. No. Se necesitan 2 millones de dólares. Si no tienes eso, no te puedes abrir la cuenta en Suiza. Una de españoles en Liechtenstein. También, eso vino otra cuadrilla de famosos. Aquí también hay un famoso, que lo voy a decir ahora mismo. No sé si os enteráis, lo tenéis aquí lindando. El famoso es la familia Botín. Entre otras, la familia Botín estaba ahí. La mayor fraude de la Hacienda de España. Es normal, porque los que más tienen son los que más. A lo que vamos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre que la Hacienda se ponga a investigar y abra un expediente sancionador y tire para adelante con una sanción y con todo lo que eso supone, respecto a regularice usted su situación con un 20% de recargo por no haber presentado en su momento? Eso fue lo que se le mandó a todos esos ciudadanos. Y el que más y el que menos, yo creo que fueron la mitad más o menos, recibieron la carga y con un 20% de recargo, aquí está, ya está regularizado. Si se hubiera llevado a cabo todo un proceso, no conozco exactamente la legislación tributaria, pero un proceso de investigación de tal, se hubiera puesto, además de una simple regularización del 20%, una sanción fiscal como procede. Pues todas esas personas que estaban ahí, entre otras, la familia Botín le pilló. Casualidad que tuviera algo en Suiza. Pues así nos enteramos de quién tiene dinero en Suiza. Nos enteramos porque un trabajador de un banco decide robar un disquete y pasarlo, que si no, ni nos enteramos.